tardes, que el Señor les bendiga. Y le pedía al Señor en oración que nos queme con fuego, que nos purifique con fuego, así como el profeta Isaías vio al Señor sentado en su trono y prestamente llegó el ángel con una brasa encendida y tocó sus labios. Y le pedí al Señor que no solamente purifique nuestros labios, sino que purifique nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, todo nuestro ser. Y una de las maneras de purificarnos del Señor es a través de su palabra. No pierdan este espíritu de adoración, de expectativa, porque el Señor quiere hablarnos. Y quizás sea la última oportunidad. Quizás sea el último día que el Señor te permita escuchar un mensaje. ¿Recuerdan que vez pasada se predicó la última vez la característica más importante del reino de los cielos? Y es el amor. Un amor tan grande que excede a todo conocimiento, el cual nos alienta el apóstol a conocer o a tratar de entender cuál es su anchura, cuál es su altura, su profundidad, su longitud. Hoy casualmente veía un documental. Dame un poquito de audio, Derlis. Veía un documental y pareciera como una respuesta del Señor, porque siempre lo pensé así. No sé si alguna vez lo estudié o lo leí por allí. Y decía este documental que si se pudiera de alguna manera guardar silencio, si el ser humano lograra guardar silencio por unos instantes, apagar todos los motores, apagar todos los elementos de la casa, apagar las fábricas, hacer callar a todas las bestias, podría escucharse el sonido de la rotación de la tierra. Muy sutilmente se pudiera llegar a escuchar. Y yo en una exposición decía esto hace algunos años, algunos recordarán. Y que si aún hiciéramos más silencio, pudiéramos empezar a escuchar el latido de nuestros corazones. Y si hacemos más silencio, pudiéramos escuchar la voz de Dios. Es que hablamos tanto, decimos tanto, que hasta ofendemos a Dios. Y Dios quiere que le escuchemos. Dios quiere que escuchemos su voz, que en la eternidad ha hablado el Señor. Ahí está la palabra. Despreciada, desprestigiada, abandonada, menospreciada. Allí está la palabra de Dios. Pero hay tanto ruido, hablamos tanto, conocemos tanto aún de las Escrituras, que tapamos, acallamos la voz de Dios a nuestra alma. Y es mi deseo que hoy el Señor pueda hablarnos. Y es mi deseo que el Espíritu de Dios pueda atravesar tu corazón a través de la palabra. Porque estamos viviendo, amados, tiempos finales. Le compartía recién a un hermano que yo generalmente a los domingos hago un ejercicio interesante, que son locuras mías nomás. Como tengo tanto contacto de casi todas las casas de oración y que a veces coinciden los horarios de transmisión de los cultos, como estamos transmitiendo ahora, y saludamos a los hermanos que están allí. Y escuchaba a varios a la vez. No sé cómo hacía, pero los escuchaba.
Y todas las prédicas tienen un denominador común. Cristo viene pronto. Todas, el Señor a cada iglesia hablando, ¿no? Pero hablando exactamente lo mismo. Que el fin se acerca, que los tiempos se acortan, que la vida es breve, que nuestra vida está en peligro constantemente, amados. No sabemos si nos vacunamos nos aceleran la muerte, si no nos vacunamos nos morimos, y hay un miedo latente por todos lados. Mas como dijimos en la última reunión, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor. Y Ebenezer significa roca de apoyo. Si nosotros estamos apoyados en la roca, nada nos moverá. Ahora, si edificaste tu casa sobre la arena, estás en un problema. En la arena de la religiosidad, en la arena de tu... Nadie se apoya en su propia prudencia. De tu propia prudencia. De tu experiencia, por los años que tenés, pensás que sabés más que Dios. Entonces, todas esas voces tienen que ser acalladas en el nombre de Jesús, para que la voz de Dios se pueda escuchar. El mensaje de hoy se titula El pecado imperdonable. Y subjetivo título nos da curiosidad. ¿En qué momento yo puedo cometer ese pecado imperdonable? Pero déjame decirte antes que nada, feliz año nuevo, ¿no? Pero ¿realmente serás feliz? A mí me gusta decir bienaventurado año nuevo. Porque bienaventurados los que lloran, ¿no? Bienaventurados los de corazón limpio, los pacificadores. Estamos viviendo esa época profetizada, y me cuesta decir lo que tengo que decir. Estamos viviendo esa época profetizada, donde hay multitudes de tibios, cobardes y hasta anticristos dentro de la iglesia. Hablaba con mi esposa en estos días y le decía, mi amor, nosotros tenemos tantos años de escuchar viejos predicadores, ancianos predicadores, te hablo década del 70, 80 para aquí. Y yo le decía a mi esposa, si te recordás alguna prédica de esos hombres poderosos que quizás no tenían acoplando el audio, quizás no tenían tanto conocimiento, no tenían tanto hermenéutica y tanta ciencia como hoy muchos la tienen, ¿no? Pero eran hombres poderosos en palabra. Y recordaba un mensaje, y ese mensaje precisamente, bajale el agudo, ese mensaje precisamente decía, la iglesia está llena de cobardes y pusilánimes, convenencieros, personas que únicamente buscan a Dios porque cuando necesitan algo, buscan a Dios porque necesitan un favor de Dios, mas no rinden sus vidas al Señor. Y el Señor en su misericordia bendice. Pero que el Señor te bendiga no significa que esté contento contigo. Que el Señor te provea no significa que el Señor esté feliz contigo. No significa que tu alma sea salva. Entonces por eso hoy quiero desarrollar este mensaje y espero en Dios. Yo sé que hace calor aquí en Buenos Aires y ahí estamos con los aires tratando de aclimatar el ambiente, pero trata de esforzarte, ¿no? A veces uno está en la fábrica 8 horas de adentro, con calor, transpirando como testigo falso. Bueno, entonces hoy tratás de relajarte en el Señor. Si los hermanos servidores pueden, si alguien quiere agua, levanten su mano y le van a traer agua. Como decía, estamos viviendo esta época que es profetizada, estamos en los umbrales, caminando ya por sobre la profecía. Multitudes de tibios, cobardes y hasta anticristos dentro de la iglesia. Ya no hablo de afuera, porque el Señor dice, más vale que seas frío y no tibio. Tibio. ¿Por qué tibio?
Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16, todos lo conocemos ese texto. Y cuando estudiaba y analizaba este texto, amados, me pegó en la frente esta palabra. Es como el boomerang cuando lanzás. Nunca lancé un boomerang, pero dicen que vuelve, ¿no? Y uno arroja ese elemento y vuelve. Y esta palabra volvió para mí. Y esta palabra es para los pastores y para el pastor que está aquí presente, para los ministros. Frío ni caliente. Así, uno de los manuscritos más antiguos transporta esta palabra como ni caliente ni frío, en su traducción más acercada al original. Ni caliente ni frío. Y es notable que el adjetivo griego es masculino, concordante con el ángel. No dice ni fría, sino dice ni frío. Y cuando leemos estos textos, pastor, decimos, esto es para la iglesia. Sí, es para la iglesia. En consecuencia es para la iglesia. Pero el Señor le dice, escribe al ángel de la iglesia. Y el ángel es el pastor. Al pastor le está diciendo, como no eres ni frío ni caliente. Y esto a mí me llama mucho la reflexión, me llama a ajustar muchas cosas y a reconsiderar otras más. El Señor se dirige al ángel como la encarnación y el representante de la iglesia. El ministro principal es el responsable de su rebaño. El ángel es el pastor. Si deja de amonestar a los miembros que lo conforman, su iglesia será tan tibia como él. Las iglesias están tibias porque los pastores están tibios. Las iglesias están muertas porque los pastores están muertos. Este mensaje, lean la Biblia, las cartas a las iglesias, escribe al ángel, al pastor de la iglesia, y ahí empieza a decirle, conozco tus obras. Todo va en primera persona, a una sola persona, al pastor. Si dejas de amonestar, te vomitaré, te lanzaré de mi boca. He de vomitarte. Estoy a punto de vomitarte, está expresando el griego la posibilidad de que la amenaza que el Señor está lanzando aún no se cumpla. Todavía no se cumplió esto. ¿Por qué? Porque Él está teniendo paciencia para que nos arrepintamos rápidamente, sin esperar más. Yo me propuse junto a mi esposa y mis hijos de este año a mejorar lo que falta por mejorar, como dice ahí en Apocalipsis el Señor. Lo que te falta, mejóralo. No lo dejes ahí, en el baúl de los recuerdos. No lo pongas bajo la alfombra. Te vomitaré de mi boca. Rechazará con justo odio el Señor. Como la tierra de Canaán vomitó a sus habitantes a causa de sus abundantes abominaciones. Antiguamente los médicos utilizaban agua tibia para provocar el vómito. Se acostumbra a servir bebidas frías o calientes, pero nunca tibias. Es una afrenta servirle a alguien algo tibio. ¿Nunca te pasó que pediste un café con leche y te lo traen tibio? Yo lo hago calentar de vuelta. No sé qué le harán después al café con leche cuando se enojan los mozos. Dicen que le hacen cosas, pero bueno. Es horrible tomar tibio algo, ¿no? Tibios. Estamos viviendo un tiempo de tibios, de tibieza espiritual. No hay nada peor que los tibios, amado. Los tibios es parecido al cobarde. Y hablando con varios pastores, que no voy a mencionar, pastores muy renombrados, hablando con varios de ellos, me han dicho casi lo mismo. Estamos viviendo tiempo de apostasía, tiempo de gente que tiene su Biblia, que va a la iglesia cada domingo y no sabe que está perdida. Otro pastor me decía, vienen tiempos de tanta calamidad, pero no solamente en las esferas del mundo, sino espiritualmente hablando.
Cobardes. ¿Por qué cobardes? Porque estamos viviendo un tiempo donde está lleno de cobardes. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Está hablando, amados, del destino final. Después del juicio final, el Señor enviará a las almas al lago de fuego, que es el castigo final. El infierno no es el castigo final. El lago de fuego es el castigo final. Y ahí pone a los homicidas, pone a los incrédulos, pone a los fornicarios, a los hechiceros, a los idólatras, a los mentirosos, junto con los cobardes. ¿Y por qué cobardes? Y no está hablando de una persona pusilánime. Una persona pusilánime es una persona que tiene miedo de enfrentar los peligros, una persona que muestra poco ánimo, que parece que hay que estar, dale, movete. Acá está hablando de aquellos que se apartan de Dios y ya no le siguen. Eso es los cobardes, que no entrarán, dice. Aquellos que profesan, aquellos que dicen y hoy le niegan. No son bastante valientes para luchar por Cristo. ¿Se acuerdan los violentos varones? ¿Cuántos estuvieron esa noche? Los violentos, ¿se acuerdan? Los violentos arrebatan el reino de los cielos. Y hablamos, anda por el Facebook esa predica, si lo querés escuchar. Habla de personas que no son lo bastante humildes para aceptar su bajeza, su pecaminosidad y, como decía mi esposa, su falta de humildad sobre sus propias vidas y reconocer que necesitan al Salvador. Y las Escrituras los pone en la misma lista de los incrédulos, de los abominables, de los fornicarios, etc. Y por último, los anticristos. Cuando uno piensa en anticristo, piensa en aquel ser maléfico que gobernará el mundo. Bueno, está profetizado que acontecerá. Pero anticristo, básicamente esa palabra significa en lugar de Cristo. Cualquiera de nosotros en cualquier momento se puede transformar en un anticristo, cuando deja de hacer la voluntad de Cristo y hace su propia voluntad. Puso su voluntad en el lugar de Cristo, anticristo. Fuerte, ¿no? Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Ya decía Juan, en su primera carta, capítulo 2, 18, ya hablaba de que en aquel tiempo era el último tiempo y que muchos anticristos se levantarían, vendrían de afuera y también saldrían de adentro. Si de por casualidad algún anticristo se quisiera levantar entre nosotros, oramos al Señor para que lo aplaste. Oramos al Señor para que lo saque. Que no pervierta su iglesia, que guarde su iglesia. El apóstol exhorta a los cristianos a permanecer fieles en la comunión cristiana ante el gran peligro que les amenaza. Por eso es tan importante la amistad, por eso es tan importante la unidad, el conocernos con nuestras debilidades, con nuestras fallas inclusive, para exhortarnos en amor unos a otros. Por eso es tan peligroso el congregarse virtualmente. Por eso es tan necesario congregar mientras se pueda. No sabemos qué va a pasar este año con el tema de la pandemia. Cuando habla de anticristos, habla de los herejes que se esfuerzan por apartar a los fieles de Cristo. La aparición de estos seductores y anticristos es señal que la hora de la parousia, la aparición de Cristo se aproxima. O sea, la apostasía y el engaño que estamos viviendo es una señal inequívoca de que Cristo está viniendo ya, sin duda. El tema de la proximidad de su aparición es latente. Juan es el único escritor del Nuevo Testamento que emplea el nombre del anticristo y falso profeta, que según la enseñanza de Cristo y de los apóstoles, habían de aparecer como precursores de la aparición y del fin del tiempo y del fin del mundo. Pablo nos habla del hombre de pecado, del hijo de perdición, pero no usa el término anticristo. Por eso
no podemos determinar si esta expresión es anterior o posterior a Pablo. Juan considera al anticristo como el adversario de Cristo, como el enemigo de Dios, como el que usurpa, como el que trata de embaucar al hombre presentándose como él, como el Mesías. El pecado imperdonable. Y nos adentramos al mensaje de hoy. Perdonar, una palabra, ¿conocen la palabra perdonar? ¿Pueden decir perdonar? ¿Perdonaste? Perdonar es una palabra yuxtapuesta, son dos palabras, per, que significa por, y donare, que significa dar, una donación. Cuando uno perdona, está dando amor, está librando, eximiendo a alguien de una deuda moral o física. Por eso el perdón, cuando vos perdonás a alguien, no podés volver a exigirle de vuelta que te pague. De repente alguien te debe dinero, te debe 10.000 pesos, ponele. No es mucho ni poco, pero bien te vendría, ¿no? Y te debe, y vos lo ves a entrar al hermano y decís, y ves 10 billetes de 1.000. No lo ves al hermano. O $100 ves, no sé cuántos dólares ves, ¿no? Ves $50. Y no te puede pagar. Y bueno, han habido casos donde se debe perdonar. Pues el hermano ya casi no quiere ni congregar, le da vergüenza. Pero cuando vos le perdonás, le decís, hermano, ¿sabes qué? El Señor me bendijo tanto que te perdono la deuda. El hermano se siente, no sabe cómo agradecerte. No, hermano, no tenés que ni arrodillarte ni besarme los pies. Así como Cristo perdonó mi deuda, un cristiano de verdad, ¿no? Cristo perdonó mi deuda, yo perdono esa plata que no podés y tenés tus chiquitos, sé que te estás esforzando, no podés. El Señor me movió mi corazón y te perdono la deuda. No sé si el Señor le está hablando a alguno que le deben plata. Y bueno, entonces viene el hermano y de repente te acordás los 10.000 pesos. Justo te está haciendo falta para irte a Punta Lara. Y bueno, no podés ir a exigirle cuando ya le perdonaste. Le donaste, lo eximiste de esa falta. Ahora, ¿quién es el único que puede perdonar los pecados? Como el Papa. ¿Quién puede perdonar los pecados? Dios, el único, a través de Cristo. Cristo puede perdonar pecado, Él perdonó pecado. Ahora, si entramos en este ámbito, ya en esta situación, de que cometemos un pecado imperdonable, donde ya no se nos puede eximir de deuda, sino que la deuda otra vez vuelve. ¿Quieren saberlo? ¿Sí? Necesitan saberlo, ¿no? No por curiosidad. Antes que eso, hablemos de la palabra pecado, que es una palabra un poco inusual, muy usada en las iglesias, pero en el mundo la palabra pecado es algo antiguo, algo de modé, algo pasado de moda. Pero pecado es una palabra que aparece sin fines de veces en las Escrituras. La palabra pecado viene del hebreo hatá, que significa básicamente pérdida, significa falta. Pecado significa descarriarse, salirse del camino, errar. Y también significa pervertirse. Creo que hemos predicado sobre la perversión. ¿Se acuerdan? Algo que está bueno, que está sano y se pervierte, se pudre, se corrompe. Pecado también del griego hamartía, que muy interesante, significa, ustedes imagínense aquellos arqueros que tiran al blanco, con su círculo ahí en el medio. ¿Nunca intentaron? Yo vez pasada intenté con un arco y no podía ni tensarlo. Son bien, esos arcos de guerra, de batalla, son bien duros. Y tenés que, era un arco profesional que tenía una mira. Entonces vos le tenías que medir bien y con estos dos dedos, no con esto, sino con estos dos dedos, tensar. Tense, pastor, ya estaba que se me cortaban los dedos ya. Tense, me decía.
Entonces ese le soltase como una bala, a una distancia es como una bala. Si vos le apuntás al corazón, lo matás. Entonces, aquellos que, inclusive hay algunos que son contorsionistas, que se dan vuelta y con el pie lo hacen, ¿lo vieron? Con el pie lo hacen y le pegan al blanco. Bueno, errar al blanco, jamartía significa errar al blanco, y eso lo entendían como pecado. Significa errar al blanco y por consecuencia no participar del premio. Básicamente pecado es errar el blanco. El blanco que Dios exige, la perfección que Dios exige. Y no me da la medida, no me da la visión, no me da la fuerza para dar en el blanco, porque no puedo. Ese es el concepto de la palabra pecado. Bien, seguiré hablando del mismo amor de Dios, que el amor de Dios es tan grande su amor, como lo es su juicio. Es tan fuerte su misericordia como lo es su ira. No seamos míopes espirituales, no miremos solamente una parte de los atributos de Dios. Dios es amor, pero también Dios es severo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, no me acordaré de tus pecados. ¡Qué misericordia! ¿Cuántos dicen amén? Isaías 43, 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Pero a la vez, aquel que perdona todos nuestros pecados, ¿cuántos pecados? Todos. No importa lo que hayas hecho. A la vez, hay algo que según las Escrituras y la palabra de Jesús, hay algo que Él no perdonará. Hay algo que Él no lo va a perdonar bajo ningún punto de vista. Entonces vamos a leer Mateo, capítulo 12, versículo 22, ahí está por ahí. Vamos a desarrollar Mateo 12, 22, ese versículo por ahora. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Bueno, fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo. ¿Hay endemoniado? ¿Conoce alguno por ahí? Endemoniados hay. Esperemos que no haya ninguno por aquí, por ahí puede ser que venga por primera vez. Es posible, puede pasar. O sea que el endemoniado existió y hay también. Hay. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego, mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Fíjense que era mudo porque era como esa enfermedad de hipoacusia, puede ser, mudo y sordo. Y aquí vemos la terrible, es admirable la maldad del demonio. Ese no tiene misericordia, ¿eh? Si Dios no frenara con su espíritu el obrar de Satanás, amados, sería peor de lo que vemos la situación. Le cerró las dos entradas por donde podía ingresar la fe, la vista y los oídos, y no podía expresar. Pero el Señor le abre y lo sana. No estuvo 3 horas, no le puso el micrófono al demonio para que diga cuántos son. Mira que hay un pastor por ahí que le pone, diga cuántos son. No sé si está endemoniado él o lo endemoniado, pero el tema es que son todo un circo lo que hacen. En un solo hombre hizo el Señor 3 prodigios. Darle la vista y darle la palabra y librarlo del demonio. Dios hace la obra completa. Y lo que hizo entonces exteriormente lo hace todos los días en la conversión de los pecadores, que después de verse libres de la influencia del demonio, reciben la luz de la fe, consagran su lengua, que antes era incapaz de hablar, y comienzan a alabar como hoy alababan la mayoría: Santo, 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 Señor Todopoderoso. Porque aquel que no cree,
que no puede creer, porque en realidad no puede creer, está sometido al diablo. Está cegado por el engaño del diablo, el engaño de Satanás. Con ideologías, con ciencia, con filosofía y con un montón, una mezcla de pensamientos que uno mismo se fabrica. Aún inclusive se engaña con un pseudo evangélico que por ahí agarrando un poquito de acá, un poquito de allá, lo mete todo en la licuadora y hace su propia religión, al mejor estilo Homero Simpson. Él no puede comprender ese pecador, no puede confesar su fe. Podés hablarle de cualquier cosa, pero no le hables de Dios, y menos le diga que es un pecador. Me contaban estos días los hermanos que estaban evangelizando, que hay uno que se manifestó ahí, no me hables de Dios porque te pego, le dijo. No puede alabar a Dios, está endemoniado, ciego y mudo. Seguimos leyendo, versículos 23 y 23 al 27. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán... Ese fue un demonio que se metió. Bien, la gente estaba atónita. ¿Por qué? ¿Por qué estaba atónita? ¿Por qué estaba sorprendida? Y porque de repente ese que no podía hablar, que no podía ver, no podía escuchar, estaba endemoniado, el Señor lo toca y queda libre, que ese hombre comenzó a alabar al Señor. Entonces la gente estaba contenta. ¿Quién no se pone contento cuando alguien es sanado, alguien es restaurado, liberado de un demonio? ¿Quién no se pone contento, amado? Claro que nos ponemos contentos cuando Dios hace la obra. Imagínate que nos enojemos con Dios porque sanó a aquel hermano. No se lo merece, ¿cómo lo va a sanar si apenas viene a la iglesia? Bueno, pero hay fariseos. Había fariseos que al oírlo, dame audio, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú. Amados, a estas alturas, yo no sé si eran más malvados los demonios o estos fariseos. Quítale el nombre, el mote fariseo, estos hombres que no creían en Jesús. ¿Saben lo que significa Beelzebú? Lo estaban parodiando a Jesús, lo estaban burlando con Beelzebú, que es el dios del estiércol. Es rebajar a Dios a lo más inmundo, a lo más asqueroso. ¿Se entiende? Buscar lo más, la porquería más horrible, bueno, eso es compararlo con el Señor. Eso es rebajar al Señor hasta lo más odioso. ¿Quién era Beelzebú? Bueno, leo aquí, si querés anotar, Segunda de Reyes 1, 2 al 3. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo, envió mensajeros y le dijo, id y consultad a Beelzebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles, no hay Dios en Israel que vais a consultar a Beelzebú, dios de Ecrón. Otro texto, ahí mismo, 2 de Reyes 1:6. Ellos le respondieron, encontramos a un varón que nos dijo, id y volveos al rey que os envió, y decirle, así ha dicho Jehová, no hay Dios en Israel que tú envías a consultar a Beelzebú, dios de Ecrón. Por tanto, del lecho en que estás no te levantarás, sino que de cierto morirás.
El nombre Belcebú, con el que compararon al Señor, que acaba de hacer un bien, que acaba de sanar a un varón que nadie podía hacer nada por él, de hecho lo despreciaban porque era una molestia ahí con sus señas y ciego y su comportamiento, su olor, quién sabe qué. El Señor acaba de hacerle un bien y restaurar la vida de este varón. El nombre Belcebú es lo mismo que decir Baal o Belpegor. Baal fue padre de Nino, rey de los asirios, y fue llamado Baal porque era adorado en las alturas, y Belpeor a causa de las montañas Pega. Zebud fue siervo de Abimelech, hijo de Gedeón, el cual después de la muerte de 70 hermanos edificó un templo a Baal, y se hizo su sacerdote para espantar las moscas, también se lo conoce como el dios de las moscas, Belcebú, que se reunían allí en gran número a causa de la mucha sangre y el estiércol de los animales, y la sangre de las víctimas de muchos niños que sacrificaban allí. Zebud, de hecho, Zebud, la palabra hebrea Zebud con ese sonido significa mosca. Y por eso Belcebú significa hombre de las moscas. Y por el impuro culto que se le daba, lo llamaban el príncipe de los demonios. Ellos no pudieron, los fariseos, no encontrar nada más sucio para insultarle en la cara al Señor. Y le decían que arroja a los demonios en nombre de Belcebú. Amados, el odio y el desprecio más acérrimo se lo demostraron a Jesús cara a cara. Él acababa de hacer un milagro. Los versículos claves, 28 y 29 de Mateo 12. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Es decir, aquellos a quienes él tenía apresado, no podía sacudir su yugo por su propia fuerza aquel hombre, sino mediante la gracia de Dios. Se le da el nombre de alhajas del demonio a todos los infieles. O sea, el demonio tiene las alhajas y los mueve como quiere. Esas personas que creen ser libres, que dicen, yo soy libre, yo no voy a la iglesia, yo no me encierro en un culto, ni soy religioso, yo sí hago lo que quiero. Esas son alhajas de Satanás. Y Satanás las exhibe así y las mueve como él quiere. Están atados al diablo. Y el mismo diablo le ha quitado el poder de reconocer su pecado y seguir a Cristo. Y obtener y arrebatar el reino de los cielos. Seguimos leyendo, son versículos tremendos, 30 al 32. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Oh amado, si es esta tarde, es temprano, 6:30 de la tarde. Si el Espíritu de Dios está hablando, que hoy te hable como nunca. Que puedas escuchar su voz. Que puedas estar atento, abrir tus oídos. Y eso te va a llevar a rectificar tu camino, es decir, cambiar tu camino o rectificarlo. Si vos pensás que estás correcto, seguís por donde vas. Pero si el Señor te habla y te llama a rectificar tu camino, a cambiar tu pensamiento, hoy es el día. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, está en contra mío. Por tanto os digo, y de ahí viene el título del mensaje. Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu, habla del Espíritu de Dios, no les será perdonada. Ellos blasfemaron, ellos le dieron a la obra de Dios, le atribuyeron a Satanás. Lo que Jesús, Dios hecho hombre, acababa de hacer con ese varón,
ellos le estaban atribuyendo, le estaban diciendo a toda la gente que no entendía qué pasaba, eso lo acaba de hacer en nombre de Belcebú, en nombre de Satanás, en nombre del Dios del estiércol. Y Dios está diciendo, Jesús está diciendo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia, es decir, más comparar al Señor con estiércol, no le será perdonado. A cualquiera que dijera una palabra contra el Hijo del Hombre, de hecho su cuerpo estaba allí para sufrir y para ser flagelado, ¿y qué no le hicieron al Señor? Él podía recibir todos los insultos. Para eso Dios proveyó cuerpo en Jesús. Le será perdonado. Pero aquel que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Y estamos en siglos, ya pasaron. Y esa palabra sigue vigente. Algunos teólogos tratan de buscarle la vuelta a este texto y decir, no, en realidad estaba hablando de otra cosa, ahora ya no, nada se puede ofender a Dios. Amados, la respuesta está en su palabra. La verdadera hermenéutica bíblica es que la Biblia se responde a sí misma. Juan, capítulo 16, versículo 8, tenemos la respuesta a esta pregunta, a este enigma. ¿Qué es lo que Dios no va a perdonar? ¿Cuál es ese pecado imperdonable? Juan 16, 8 y 9. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Cuando Él, si lees el contexto, usas la hermenéutica, lees el contexto, está hablando del Espíritu Santo. Alguien dijo, hay una gran diferencia entre creer que es Cristo y creer en Cristo. Hay una gran diferencia en creer que es Cristo y creer en Cristo. Pues, ¿qué es Cristo? Puedes verlo en la historia, puedes leer la Biblia, puedes ver su vida y obra. Hasta los demonios creen. Es más, y creen más que nosotros, porque como son los demonios eternos y estuvieron desde el principio, están dando vuelta por ahí, ellos lo vieron, tienen más fe que nosotros. Ellos no tienen duda de Cristo y de su obra, porque lo vieron. Lo nuestro es por fe. Pero creer en Cristo, el que cree en Cristo, Cristo espera que éste le ame y le obedezca. Ahora, ¿qué cosa hay tan imperdonable como el negar en Cristo lo que es de Dios y quitarle la sustancia del Espíritu del Padre, habiendo Él consumado su obra en la cruz, en el monte Calvario por nosotros? ¿Qué pecado imperdonable no es este, sino el de despreciar la obra del monte Calvario? Hoy le escuchaba al pastor Samuel en su prédica, le recomiendo que la pueda escuchar, está ahí en el muro de Facebook. Y él decía, o sea, la salvación no se pierde, pero uno puede abandonarla, uno puede alejarse de Dios. El amor de Dios es tan grande, amado. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y hay una lista allí de todo lo que pudiera separarnos, pero no nos separará. Pero yo concluiría de que el único que me puede separar del amor de Cristo soy yo mismo. Blasfemando. Blasfemia es otra palabra yuxtapuesta, formada por dos palabras, del griego blas, que es torpe, estúpido, y femes, hablar estúpidamente. Es un vilipendio, es un desprecio o una denigración grave. Por eso comencé mi alocución diciendo, en otras palabras, que sería muy bueno comenzar a cerrar el pico y hablar lo que conviene. Hablamos demasiado, amado. Y si no lo cumplimos, no lo digamos. Si no obedecemos su palabra, como el texto que leíamos, no eres quien para hablar de mi palabra.
andas con los ladrones, abrazas a los adúlteros, los fornicarios y después dices que me amas. Así empezamos el año. El Señor quiere purificarnos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gracias. Sé que por ahí lo he mencionado, pero reiteraré un pequeño relato, cortito. Un gran bloque de hielo. En los lugares donde hay cascadas y hay nieve y los lagos se congelan, vieron que inclusive patinan sobre los lagos, que son así de grueso el hielo que uno puede caminar sobre los lagos, y es algo increíble. En un bloque que se desprendió había un animal allá adentro, que había caído y quedó dentro, como congelado dentro del bloque de hielo. Flotaba en el río hacia las cataratas. Un águila majestuosa que volaba en círculo por encima, viendo con ganas de alimentarse de ese pequeño becerro, descendió el animal volando y se para encima de aquel bloque de hielo. Deseando darse un festín, comenzó a picotear aquel hielo grueso para tratar de extraer el animal que estaba allí adentro. El bloque de hielo se venía acercando más y más a las profundas y las profundas caídas de la cascada, pero el águila siguió allí sin temor. Sabía que sus poderosas alas lo pondrían en vuelo en menos de un minuto. En la orilla había un grupo de turistas mirando en aquella tarde fría de invierno, conteniendo la respiración conforme el hielo comenzaba a girar y comenzaba a ser arrastrado por la corriente, y allí abajo estaba la cascada. ¿Por qué no olvidaba ese águila aquel animal y volaba libremente? Unos segundos antes de la caída mortal, aquella águila comenzó a batir sus alas violentamente para salir volando y salir de ese peligro, pero esta vez fue inútil. El águila no se dio cuenta de que sus garras se habían quedado pegadas al hielo. Es impresionante cómo se adhiere y no podía escapar. Mientras la multitud observaba en la orilla en silencio, sabiendo el final, la indefensa águila batía sus alas frenéticamente, otra vez sin resultado. El hielo y el águila se estrellaron y se despedazaron entre las rocas de abajo. Pero, iglesia, hay un espectáculo más triste en este mundo, más triste y trágico e innecesario destino, y es la que el hombre y la mujer que ha cometido el pecado imperdonable, que piensa que puede zafar, que puede volar, pero está agarrado allí, a este mundo. Piensa que con sus alas va a volar a donde está el Señor, a las alturas de Cristo, pero sus garras están agarradas de ese hielo gélido. Quiere seguir al Señor, pero está agarrado de estas cosas de la tierra. Y Juan nos dice poner la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. El versículo más triste, amados, de la Biblia, uno de los más tristes, se encuentra en Lamentaciones, de Jeremías. Jeremías, el libro de Jeremías, capítulo 8, versículo 20. Es uno de los textos profundos que nos hacen meditar en esta tarde. Jeremías 8:20. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. ¿Alguien leyó la editorial que les compartía sobre Iván Maciel, un hermano de Casa de Oración, publicó muy interesante sobre el estado intermedio? Una persona muere. ¿Lo leyeron? ¿Sí? Dice, la muerte será algo suave. Yo lo sostengo y yo creo que es así. No es algo traumático, ¿no? La muerte, uno se muere, quizás el sufrimiento físico, obviamente, pero muere y abre los ojos. Y cuando abra los ojos, se dará cuenta que está en otro lugar.
¿Será consciente? Si esa persona quizás murió de una enfermedad terminal y no podía ni moverse, de repente se dará cuenta que puede incorporarse y por ahí podrá ver su cuerpo? ¿Cuántos testimonios hay de esta cuestión? Y se encontrará en un lugar allí. Y será demasiado tarde. Para muchos será un gozo indecible. Será una alegría haber guardado, haber como dijo Pablo, ¿no? He guardado la fe. He peleado la buena batalla. Ahora me espera la corona de la vida. Amados, y habrá otros que será para confusión eterna. Ya no habrá más retorno, ya no podrán rezar por tu alma. Ya estarás perdido para siempre. Me llamó la atención que hay de todo tipo de gente, que cuando yo lo publico allí en el Face, una persona dice, ¿y de dónde sacan esto? Algo así puso. Yo digo, o no sé en qué cree, o no se ha dado cuenta de la realidad de la eternidad. O piensan que la vida se trata de esto, ¿no? Vivir en la tierra 70, 80 años y todo se termina, ¿no? Quizás tienen esa filosofía. Pero fíjense en lo que dice Jeremías 8:20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. ¿Pueden fantasear un poco, imaginarse que viene el rapto y ustedes se quedan? Hay películas sobre eso, ¿no? Puede llegar a ser así, puede ser más sorprendente de lo que vemos en las pantallas de Hollywood o de algún director de cine. Y decir esa terrible frase, me he quedado. Debe ser la peor expresión que digas en tu vida, si llegara a pasar. Ojalá Dios quiera que no pase. O de despertar en la eternidad y decir, me he perdido. Estas palabras de Jeremías ofrecen una ilustración vívida de la impresión de Jeremías cuando vio a su pueblo rechazar a Dios una, otra y otra y otra vez. Y él respondió con angustia por aquellos que morirán en pecado. El profeta siente en carne propia, no hemos sido salvos, aunque sí él fue salvo. O sea, la carga del ángel de la iglesia, en este caso Jeremías, ¿no? Amados, el pastor, como siempre dice el pastor Chuy, la iglesia es el reflejo del pastor. Entonces, si una iglesia está mal, oren por su pastor. Aún vemos ese mismo mundo que muere en pecado por rechazar a Dios todo el tiempo. Pero cuán a menudo se nos quebranta el corazón por amigos, vecinos que están perdidos en este mundo que ya está perdido. Mucha gente está confusa acerca del pecado imperdonable. ¿Qué será eso? Ha habido muchas especulaciones sobre este tema. ¿Cómo lo cometemos? ¿Cómo será que cometo ese pecado imperdonable? ¿Cómo saber si ya lo he cometido y estoy perdido para siempre? ¿Cómo llama el apóstol Juan al pecado que es tan terrible que Dios no lo puede perdonar? Primera de Juan 5:16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Es sorprendente, y es lo que yo hablaba estos días con varios pastores, sorprendente ver gente que parece que está convertida y después se revuelca en el pecado. Después viene como que se arrepiente, después vuelve de vuelta al pecado. Eso va produciendo un hábito y un endurecimiento en el corazón que ya no acepta ni el perdón de Dios. Porque sabe que ya no, ¿para qué si ya sigo por acá? Otros que un día he nacido para servir al Señor y otro día no creen más en Dios. Juan estaba pensando en lo que habían abandonado el cristianismo
Y se habían unido a los anticristos al rechazar la única forma de salvación, amados. Rechazar al único que te puede salvar es la necedad más grande del hombre. Y del cristiano ni hablar, porque conoce. Salvación por la fe, que es la gracia obtenida por Cristo en su vida, muerte y resurrección. Esas personas se estaban poniendo fuera del alcance de las oraciones, aún de la iglesia. Oramos por el hermano y Juan está diciendo, no, ese ya, ni oren por ese. Ya él mismo decidió oponerse a Cristo. Ya él mismo decidió rechazar. Y todas las veces que oiga un mensaje, lo va a rechazar en su corazón. Va a venir a la iglesia, como decía mi esposa, vino obligado, vino porque, bueno, no me quedaba otra. Alguien me preguntaba estos días, no sé si vino la hermana, me preguntaba si a veces hay que obligar a los chicos a traerlo a la escuela, a la iglesia, ¿no? Y yo le contaba una vez a ustedes, ¿no? Que cerraban la puerta de la casa y me decían, nosotros vamos a la iglesia, si querés quedarte en la plaza, quédate en la plaza, nosotros vamos a la iglesia. Me dejaban afuera. Y tenía que ir a la iglesia obligado. Y ahí escuchaba la palabra. Entonces miren que para lo espiritual los jóvenes se ponen picudos. Dicen, no porque la libertad de expresión, porque ahora es todo, ¿no? El código civil y todo lo demás. ¿Y por qué no le dicen a los padres, mira, papá, no quiero ir más a la escuela? No quiero estudiar, no quiero trabajar, como dice la canción. Quiero agarrar mi guitarra y que dice Pepe y cantar todo el día. No, a chicotazo, le agarran con el cinto ese grueso y le dan para que vayan a la escuela y si trae un 3, uno atrás de la oreja. ¿No? ¿Y por qué lo obligás a eso? Porque querés que estudie, que sea el doctor, tu hijo, ¿no? Querés que sea el ingeniero, pero no querés que sea salvo. No te importa que no sea. Que sea ingeniero, pero que si no es salvo no importa. Amados, instruyamos a nuestros hijos en la fe. Traigámoslo, aunque ahí siéntese ahí y escuche la palabra. Es así, amado. Y hoy encima están los chicos. En la mayoría de los casos, sin embargo, aún si sabemos lo terrible que es el pecado, no tenemos una forma segura de saber si alguna persona lo cometió, ese pecado imperdonable. Sin embargo, debemos seguir orando por nuestros seres queridos y hermanos en Cristo, dejando el juicio a Dios. Nosotros no somos quien para decir, sí, oramos por este y por este no. Ahí lo que nos está mostrando Juan es la peligrosidad de personas que ya abiertamente rechazaron al Señor. El pecado de muerte es probablemente el pecado de los que rechazan totalmente a Cristo y su obra redentora en la cruz. Su sangre derramada. Aquel que rechaza eso, amados, está blasfemando contra el Espíritu de Dios. El único que puede convencerte lo está rechazando. Y déjame decirte, cuando se produce la muerte física, sin estar a cuentas con Dios, es lisa y llanamente la pérdida de la vida eterna. Hoy nuestro corazón está latiendo, gloria a Dios. Por ahí que medio como que patalea, te agarra medio como una taquicardia. Oh, Señor, dame unos días más, ¿no? Pero tenés la noción de darte cuenta que todavía estás vivo. Pero se te puede cortar en cualquier momento. La obra del Espíritu Santo, la que no debe ser rechazada, en el nombre de Jesús, que hoy puedas recibir este mensaje. Y no te duermas. Debido a la importancia del trabajo y el papel del Espíritu Santo, con quien el pecado imperdonable tiene que ver, consideremos su función. Juan 16:8. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? En este mismo momento, en este mismo instante, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo ahora? Ahí léelo. Juan 16, abrí tu Biblia. ¿Sos cristiano? Abrí tu Biblia. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y del juicio. Redarguirá, dice la palabra, ¿no? Convencerá. Hay como una lucha en tu mente, pero el Espíritu Santo está penetrando en tu alma y tu espíritu. Y ahí te está quebrantando. Y tu mente dice, no, esto, la religión, el opio de los pueblos, Marx, ¿no? Ya lo estudiaste, ¿no? Que esto, que lo otro, que filosofía, no te quieren sacar el diezmo.
Me decía Ale que estuvo predicando, te estás engañando, más gente para que el pastor lleve más diezmos, si supiera. Que ni 2,50 ponen algunos. Cuando Él viniere, el Espíritu Santo redarguirá, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Este texto, amado, tiene que estar grabado en tu corazón. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Viene a convencer a través del mensaje del Evangelio de pecado, justicia y juicio. Teniendo en cuenta que no hay salvación fuera de Cristo, no creer en Él es pecar en el sentido más profundo. El no creer en Él es pecar en el sentido más profundo. No es de extrañar que Juan llame la atención de forma especial a la obra del Espíritu Santo, convenciéndolo de que Jesús es, de hecho, nuestro Salvador. Justicia. Convencerá de justicia, de hacer lo que es justo. El Espíritu de Dios convence de pecado y el pecado es transgresión de la ley. Te convence de que has transgredido la ley. Sos un mentiroso, sos un fornicario, sos un adúltero, sos un ladrón, has blasfemado contra Dios. Bueno, has roto los 10 mandamientos, o casi. No mataste a ninguno, pero lo mataste con tu indiferencia. ¿Sí? Y fíjate que dice Juan, primera de Juan 3:4, con respecto a la ley de Dios, que es perfecta, santa y pura. Primera de Juan 3:4. Ya terminamos enseguida, perdón. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Está clarito, ¿no? Más claro hay que echarle agua. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. ¿O cometiste un pecado en tu vida? ¿Un pecado cometiste en tu vida? Más de uno, ¿no? Infringiste la ley más de una vez, ya estás desechado delante de Dios. Por lo tanto, el Espíritu de Dios sostiene el carácter justo e inmutable de la ley. Aquel cuya vida es guiada por los principios del Decálogo, los 10 mandamientos, vivirá una vida en justicia. El Espíritu Santo te llevará a cumplir la ley de Dios, a guardarla. También el Espíritu Santo es el que sella nuestra redención. Cuando una persona un ejemplo, ¿quién rindió su vida a Cristo aquí? ¿Quién nació de nuevo? Uno solo, yo sé que todos. Hay Horacio. Horacio levantó la mano rápidamente. Yo sé que el resto también, ¿no? O la mayoría. ¿Allá también? ¿Nació de nuevo? Perfecto. Entonces, cuando ustedes nacieron de nuevo, el Señor los selló. Efesios 4:30. A ver si está bien. Efesios 4:30, sí. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Cómo contristamos? Cuando dudamos de la palabra, menospreciamos la profecía, pecamos, el Espíritu de Dios se entristece en nosotros. Y produce en nosotros una tristeza que nos lleva al arrepentimiento. Amado, si el que peca y no se le mueve una pluma, ese no tiene el Espíritu de Dios. Pero el que peca está mal. Yo conozco varios hermanos que están, estoy mal. Y hasta que no se pone a cuenta, arregla ahí con el Señor y se vuelve, el gozo vuelve. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Porque se entristece. Tenemos que practicar no entristecer al Señor, ¿no? Efesios 1:13 al 14. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Bueno, no era ese el texto. Efesios 1:13 al 14. No está bien, pero está la palabra de Dios. Efesios 1:13 al 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Habiendo qué? La palabra de verdad, el Evangelio. El Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Amado, ese sello que en el momento que nosotros hemos oído la verdad, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, creímos en Él, fuimos sellados. Y esa es la garantía
Ese es el sello. El día que el Señor se manifieste, nos reconocerá por ese sello. Miren como los animalitos, las ovejas, que vos vas a la Patagonia y tienen una marquita. Y se puede mezclar porque las ovejas, pensando, esta es tuya, esta es mía. El Señor conoce a sus ovejas, porque están marcadas con el sello del Espíritu. Se puede apreciar mejor las funciones del Espíritu según lo vamos revisando y vamos estudiando la palabra. Pasa que, bueno, la hora pasa, el calor y el cansancio, querés tomar un helado, ¿no? Querés comer un pancho, pero comemos la palabra un poquito más. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Convence al hombre de pecado. En el ámbito legal, para tener una sentencia, debe haber un convencimiento. Repito, en el ámbito legal, para tener una sentencia, debe haber un convencimiento. Me río porque ves pasada una persona X. Vieron que yo siempre les digo que es cómo sería recibir una carta de documento, ¿no? Juzgado, ¿se acuerdan que digo juzgado 666? Fulano de tal, Ariel Estigarribia, preséntese en ayuna, urgente. Si no se presenta, se lo buscará con las fuerzas públicas. Bueno, resulta que a una persona conocida le pasó eso y se siente feo, se siente horrible, porque uno se siente, no sé, Jack el Destripador, un poroto, me siento, ay, ¿qué hice, no? Y es solamente para ir a declarar por una causa, una cuestión que pasó ahí, ¿no? Un automotor, etcétera. Cuestiones triviales. Yo le decía a esta persona, gente que se roba bolsos de dólares en la cara del pueblo, ¿no? Y son Gardel, son señores, como dice el Cambalache, y están libres y disfrutan de su dinero. Vos te vas a preocupar porque te están llamando para declarar por un auto. Bueno, pero uno se siente, ¿no? ¿A alguno le llegaba una cartita de esa? Bueno, gracias a Dios que no te llegue. A veces te llega la citación para vacunarte y ya tenés miedo. Tercera dosis, ¿no? 666 dice abajo. ¿Qué quiero decir con esto? En el ámbito legal, para tener una sentencia debe haber un convencimiento. El Espíritu Santo lo que va a hacer es decirte, tenés una causa pendiente. Y si no te pones a cuentas, vas a tener que rendir cuenta ante el trono del juicio blanco y será demasiado tarde. Ante el tribunal, no el tribunal de Cristo, sino el trono del juicio de Dios. Y será demasiado tarde. Entonces el Señor ya pagó en la cruz con su sangre, saldó la deuda. Y te llega otra carta que dice, está pagado, vení a mí. Vení a mí, está pagado. Y esa carta está escrita con sangre derramada en la cruz. Y vos decís, no quiero. Y no aceptás. ¿Vieron cuando arrestan a alguien que se le declara la acusación? Usted está acusado de homicidio, está acusado de robo o homicidio en primer grado. ¿Vieron en las películas que le dicen los derechos y todo? Acá también le dicen los derechos. Es decir, el Espíritu Santo lo que hace a través de un mensaje como este es convencer al pecador que necesita el Salvador, que está en peligro de ir a prisión eterna, a condenación eterna. El pecado es el de no creer en Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. Ese es el pecado imperdonable. Es el único pecado que por último condenará a las personas, a todas las personas que van a ir al infierno. Es decir, por haber rehusado a creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. Segundo, el Espíritu de Dios convence al hombre de justicia. El Espíritu Santo actuará quebrantando toda pretensión de autojustificación disfrazada con una capa de hipocresía. No, yo soy buena gente. Yo soy bueno, yo fui a la iglesia todos los domingos. Yo soy el que más diezmaba ahí en la iglesia. No es por obras para que nadie se gloríe. La salvación es por gracia. Y si yo rechazo esa gracia, por más obras que hagas, amado, yo puedo vestirme todo de blanco y tener ahí, poner musiquitas y tirar incienso mientras camino, amado. Si no me arrepentí de mis pecados, rechacé la gracia, estoy perdido. ¿Qué más hace? Convence al hombre de juicio.
El Espíritu Santo muestra al hombre su falso sentido de la justicia, instigado por Satanás. Porque Satanás le dijo al primer hombre o a la primera mujer, no morirás, no pasa nada. Ese mismo mensaje está hoy, no pasa nada. Mira, son tan hipócritas los que van adentro de la iglesia, vos sos mejor gente, vos vas a ir al cielo, vos tenés el cielo ganado. La mentira de Satanás está latente. Mientras que el diablo y el hombre pensaron que vencieron a Cristo en la cruz, Jesús estaba venciendo y ahora viene por el juicio. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Lleva a toda verdad. Te lleva a la verdad, te abre, te saca la venda, te derriba todos esos conceptos de autojustificación, de religiosidad, de pensamiento, filosofía, etc. Sencillamente Dios, el Espíritu de Dios te muestra que Dios se reveló en Cristo. Y que desde el Bereshit, desde el Génesis, hasta el último profeta, se refiere a esta revelación. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo hace el trabajo de consolar. Juan 14, 26. Ya falta poquito y termino. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que la obra del Espíritu continúa, te salva, te convence y después te consuela y te guía. Él es el consolador, te guía, te recuerda, te enseña. La palabra consolador, muchos saben, viene del griego parakletos. Para, junto, a y kaleo, llamar. De ahí surge el concepto llamados a estar a nuestro lado. La palabra identifica a un intercesor, a un confortador, a un ayudador, a un guía, a un abogado, a un consejero. Y nos recuerda el Espíritu Santo la sorprendente palabra de Dios. Las tremendas palabras de Jesús. Con mi esposa a veces hablamos, hicimos a veces, hoy la internet tiene su cosa, el Google es impresionante. El Espíritu de Dios te trae el texto y a veces lo buscas, viste que lo que usan el S-Word, a veces no da, vos pones puerta y no sale. Pero pones en Google y sale, yo soy la puerta, te sale el texto. Y así se va armando el mensaje, o sea, el Espíritu de Dios te trae a memoria los textos que has leído por años. Eres el Espíritu Santo. Ahora, si te la pasás leyendo Condorito, si te la pasás leyendo, no sé, por decir algo suave, ¿no? En la literatura no bíblica, Paracletos designaba un abogado que acude a la corte en representación del otro. El Espíritu Santo guía a los creyentes a una mayor comprensión de las verdades del Evangelio. Además de una ayuda y una guía, da la fortaleza para soportar las hostilidades del sistema humano y perverso. ¿Qué más produce el Espíritu Santo? Bueno, en primera instancia lo más importante, el nuevo nacimiento. ¿Querés saber lo que es el nuevo nacimiento? Lo necesitas. No es que querés saberlo, necesitas saberlo. Juan 3, 6. Ahí cuando el Señor se reúne con Nicodemo, o Nicodemo va al encuentro con el Señor y le revela uno de los textos más tremendos y profundos de las Escrituras. Juan 3, 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Quien ha nacido de la carne solo puede entender desde las esferas de la misma carne, es decir, de lo empírico. No, la ciencia dice, si se comprueba, existe, si no se comprueba, no existe. Como Dios no se puede comprobar, no existe. Entonces queremos tratar de entender a Dios desde la carne, es decir, desde el mundo. Su forma de ser viene a estar como programada de antemano por tal origen. Al tiempo accederá a la voluntad de esa carne. La carne llama a la carne. Pero el contrario, los nacidos del Espíritu, establece una nueva concepción de la propia realidad, por cuanto el hombre recibe su origen en la dimensión del neuma. Hablando del neuma, hablamos del espíritu.
es decir, el Espíritu de Dios. Y eso es una regeneración. No significa simplemente algo así como el nuevo nacimiento, no es una mejora del hombre. Te falta esto, 2, 3 toques, 2, 3 pinceladas, ya estás. No, significa más bien que Dios toma tu vida, la destruye y la hace de nuevo, una nueva naturaleza. Y ello supone evidentemente que luego el hombre puede elegir entre esas dos esferas como entre dos alternativas, lo cual quiere decir que mediante el encuentro con la revelación se le abre la posibilidad de elegir, es decir, ya tenés el concepto de la carne, de lo que te enseñaron en la escuela, lo que te enseña la experiencia, lo que te enseñó tu carrera, tu forma de pensar, y ahora se te revela la verdad de Dios. Entonces tenés ante vos un panorama y ahí podés elegir qué es lo que en qué ámbito te vas a manejar. El hombre debe decidir por sí mismo desde dónde quiere entender radicalmente, si quiere hacerlo, desde el ámbito de la carne, es decir, desde el mundo y sus posibilidades, o si más bien prefiere poner el cimiento de su propia concepción y por ende de su propia existencia en el campo del espíritu, en el campo del neuma. Sea espiritual, hermano. No veas con la carne las cosas. Sea espiritual, busque a Dios, busque la guía de Dios. No se mueva en la carne, en los deseos de su carne. Voy para aquí, voy para allá, hago lo que yo quiero. Busque la voluntad de Dios si usted es cristiano. Y mora en el corazón de aquel que ha nacido de nuevo. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Otra oración que yo estaba haciendo mientras que estábamos cantando, el Señor, que tu espíritu vivifique nuestro espíritu, que no seamos tan carnales, que así como adoramos, amados, hoy estaba para seguir adorando, ¿la verdad? ¿Sí o no? Estaba para seguir adorando, pero necesitábamos escuchar la palabra de Dios. Pero, deje fluir al Espíritu. No mire la hora, es temprano. ¿A dónde tienes que ir? No, que se me termina el colectivo. Es re temprano. Vas a llegar bien, como has llegado hasta ahora. Y si no llegás es porque el Señor lo quiso así. Si el Señor te lleva en el camino a tu casa, no me eche la culpa a mí. El Señor lo quiso así. Se queda en serio. No estoy profetizando, estoy diciendo nomás. Dice, Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. A ver si entendemos. El mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo espíritu que mora en vos y en mí. Eso es tremendo. Eso tendrías que tenerte más temor, ¿no? Mora. La palabra oikeo, reside. No es que va y viene, no es que viene de visita. Como algunos dicen, bienvenido Espíritu Santo. Mira que con este tema del Benijín y todo esto, bienvenido Espíritu, como que invitan al Espíritu Santo por primera vez a que venga a la iglesia. El Espíritu de Dios debe morar permanentemente en tu vida. Si no está, ¿por qué se fue? Oikeo significa que reside, que habita, que permanece, que cohabita, que es el guardia de tu casa. El Espíritu de Dios otorga la vida, que significa la vida de la resurrección, la misma que resucitó a Cristo. La vida que el creyente vive en la hora actual es la vida del Cristo resucitado de entre los muertos. Y por lo mismo es ya un anticipo de la resurrección futura de nuestros cuerpos mortales. ¿Sabías que si te morís, ese mismo Espíritu te resucitará de entre los muertos? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y gracias precisamente al Espíritu que habita en nosotros, intercede por el hombre, guía al hombre, enseña al hombre y le recuerda las cosas, le da poder para testificar de Jesús. Alabado sea Dios. Ustedes saben que cuando yo demoro así es porque estoy pasando hojas,
pero quiero ir al final. Hebreos 2:3. Me apasiono tanto preparando un mensaje y después lo tengo que pasar porque pasa la hora. Algunos quieren quedarse, otros quieren ir a dormir la siesta. Hebreos 2:3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo despreciaremos nosotros al único que nos puede salvar? ¿Cómo escaparemos? ¿A dónde vamos a escapar de Dios? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, podemos descuidar la salvación. Cabe la posibilidad. ¿Cuántos hoy están en el mundo? ¿Cuántos hoy están alejados de Dios? ¿Ustedes piensan que si parten de esta vida se van con el Señor y va a decir, siervo fiel le va a decir el Señor? Por eso digo que hoy nos está hablando el Señor como una oportunidad más. La cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, si tenés duda alguna. La indiferencia ante la salvación traída por Cristo recibe un castigo tremendo, imperdonable. La grandeza de la salvación se confirma por 3 hechos. Fue anunciada por el Señor, dice el texto. Nos fue confirmada por los apóstoles y fue testificada por el mismo Espíritu, el mismo ministerio del Espíritu Santo, a través de su palabra y el milagro de la salvación. Por muy buenas que sean las intenciones, amado, amada, si persistentemente desechamos las apelaciones, el llamado del Espíritu de Dios, entramos en un terreno muy peligroso. No importa si eres niño, joven o adulto. Ser negligente con la verdad es rechazar la verdad. Dejarlo para mañana, sí, mañana, no, sí, déjame vivir la vida. Para mucha gente, mañana nunca llega. Esta mañana veía un accidente, o 2 accidentes. Uno que un auto nuevo de alta gama, no sé, fue tan el choque que, no sé si lo vieron, fue tan terrible el choque, estaba el airbag que estaba activado, pero el motor estaba como a 30 metros. El motor, imagínense la velocidad, no sé. Después una mujer que fue atropellada, iba en bicicleta, me parece, y murió. Empezó el año. Hoy tenía proyectos de este año, vamos a viajar, vamos a vacaciones. Se cortó. No sabemos el mañana, amados. No quiero ser trágico ni mala onda, pero es una realidad. Rechazar la voz del Espíritu Santo cuando está convenciéndote de pecado es blasfemar contra el mismo Dios. Esa es la blasfemia. Como una persona solo puede salvarse por medio del Espíritu Santo y su obra, cuando uno no quiere arrepentirse, no quiere reconocer su pecado, está rechazando el perdón que Dios le está brindando. Algunas veces los creyentes temen haber cometido accidentalmente este pecado imperdonable, por eso solo piensan que, no sé, porque dijeron una mala palabra, dijeron algo contra Dios y, ay, Dios no. Si sentís eso, ya te das cuenta que no, te da temor, ¿no? Si lo hiciste, decís, no, Señor, perdóname, te eché la culpa a vos de lo que me pasó. Los que rechazan la voz del Espíritu Santo rechazan la única oportunidad que los puede guiar al arrepentimiento. Repito, los que rechazan la voz del Espíritu rechazan la única oportunidad que los puede guiar al arrepentimiento, a la restauración. Rechazar conscientemente, escuchá, y deliberadamente el Evangelio y la obra de Cristo, esto es blasfemia. El verdadero cristiano no puede blasfemar al Espíritu, pero sí ofender. Por eso dice Santiago 3:2, todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es perfecto? El que no comete falta.
Solo quien es capaz de dominar su lengua puede dominarse a sí mismo. Es imperdonable porque ya no queda alternativa de salvación eterna. Pues ni en el cielo ni en la tierra existe otra opción. Ese es el tremendo problema del hombre, que al rechazar a Cristo no le queda otra. Al rechazar la cruz no le queda otro camino para salvarse. Puede vivir bien en esta vida. Puede estudiar, puede viajar, puede desarrollarse, ser empresario, hacerse famoso y morir e ir al infierno. Termino ya con esto. Hay 3 ocasiones en las Escrituras en que se nos advierte acerca de un pecado que no puede ser perdonado. Y estas 3 ocasiones se refieren al pecado de rechazar a Dios deliberadamente y voluntariamente. Bien sea al negar la obra del Espíritu Santo o el sacrificio de Cristo, por medio del cual los pecados pueden ser perdonados. La blasfemia contra el Espíritu Santo, Él nos advierte, el Señor, no será perdonada ni en este siglo ni en el venidero. Blasfemar significa envilecer, despotricar y hablar mal. Eso significa blasfemar. La apostasía, se encuentra este texto, si querés anotarlo, Hebreos 6, 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Este pasaje, amada iglesia, describe a una persona que ha llegado a entender y a aceptar el perdón de Dios de sus pecados por medio de Cristo y ha recibido el don del Espíritu, pero después de esto, de una manera voluntaria e intencional, porque le gustó más el pecado, gustó más la maldad, gustó más satisfacer los deseos de su carne, se aleja de este entendimiento del Evangelio, de Cristo y del don del Espíritu. El pecado no puede ser perdonado si es un pecado del cual la persona se rehúsa a arrepentirse. Si no quiere, no quiere. ¿Quién lo va a obligar? Lo que constituye un acto de rechazo del sacrificio de Cristo e intencionalmente preferir al pecado al arrepentimiento y a la obediencia. El tercer pasaje que menciona el pecado imperdonable es Hebreos 10, 26 al 27, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este pecar voluntariamente, amada iglesia, describe a una persona que se rehúsa por completo, cerró su corazón a someterse a la ley de Dios, a arrepentirse, aunque entiende cabalmente que debe arrepentirse, pero no lo hace. Su carácter, su voluntad y sus deseos están determinados, ya se decidió. ¿Cuál fue su decisión? No seguir a Cristo. Sí, escuchar, ir a la iglesia de vez en cuando, pero amados, ¿saben que los demonios también entran a la iglesia, los espíritus inmundos? Precisamente alguno. El Señor nos llama hoy al arrepentimiento una vez más. Yo hablaba con mi esposa esta mañana entre mate y mate y le decía, ¿por qué siempre el Señor está hablando así, hablando así? Porque el comportamiento humano es recurrente, es alejarse, no es el... Gloria a Dios por lo que están, el remanente fiel que sigue al Señor. Pero hay vidas todavía que siguen jugando con Dios. Y el Señor te está llamando a definirte de un lado o del otro. Cierra tus ojos, por favor. Voy a pedir algo. Voy a pedir, si hoy hay alguien que quiere rendir su corazón al Señor o quiere
renovar sus votos con el Señor, que se quede sentado. Que toda la iglesia se pare y los que se quedan sentados son aquellos que están diciendo: sí, Señor, yo oí este mensaje hoy. La iglesia póngase de pie y los que se quedan sentados son los que hoy están diciéndole al Señor: sí, oigo tu mensaje. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este acto de fe. El Señor está viendo tu corazón. El Señor va hasta ahí a abrazarte. Ella murió en la cruz, no va a morir otra vez. Mientras estás orando, la iglesia orando por los hermanos que están allí, si estás cerca, poné tu mano sobre él. Poné tu mano sobre él. Mientras te arrepentís genuinamente y le pedís perdón al Señor. Trata con diligencia de esforzarte a obedecer a Dios, a confiar en Él. Pedile perdón y Él te va a alcanzar y te va a perdonar. Dice Juan, nos asegura, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Padre amado, gracias una vez más por tu muestra de amor, por tu muestra de misericordia, de hablarnos una vez más, de golpear nuestros corazones, que muchas veces se transforman en piedra, Señor, pero tu palabra es martillo que golpea la piedra. Y dices al profeta que ese corazón de piedra lo convertirás en un corazón tierno y le darás tu espíritu. Solo busca, Señor, corazones contritos, humillados, sencillos, que hablen con vos, que te confiesen que son débiles, que intentan pero no pueden. Mas si se arrepienten de sus pecados, el poderoso Espíritu de Dios vendrá sobre tu vida y Él te dará fuerzas para continuar. Él te consolará, Él te ayudará, Él te recordará su palabra, Él aún te traerá esa tristeza cuando peques, cuando falles, para que te vuelvas a Él. Él te instará a la oración, a la lectura de su palabra, al congregarte, a hacer las cosas justas, buenas, que Él nos mandó en su palabra. Bendice a mis hermanos, Señor, y bendice estas almas que hoy están diciendo: sí, Jesús, perdóname, Señor, perdóname, Padre. No quiero, Señor, no quiero que me deseches. No quiero, Señor amado, no ser perdonado, no blasfemar con tu espíritu, contra tu espíritu, Señor. Que no sea demasiado tarde. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Venid a mí, dice el Señor, y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren rojos, yo los limpiaré. Serán blancos como la nieve, blanco como la lana. Una vez más te damos gracias. Hoy es día de salvación, Señor. Hay corazones arrepentidos, hay corazones penitentes, hay corazones que confiesan tu nombre y te piden: sálvame. Señor, hoy es día de salvación, porque dice tú, Señor amado, no cerrarás la puerta al que viene a ti. Al que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. Hoy es el día de salvación. Si alguien del otro lado está orando en este momento, confesando su pecado, salva esta tarde, salva las almas, Señor. Si han dejado de congregar, que congreguen, que busquen una iglesia, que se dejen pastorear, porque el fin se acerca. Cristo viene pronto y viene a buscar a su iglesia lavada con su sangre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.